Campeón provincial absoluto. Hola a todos, llevamos más de 2 meses sin que hubiera subido un vídeo al canal de YouTube y he estado esperando una ocasión especial para poder hacerlo. La verdad que he estado con bastante trabajo, tanto de ajedrez como de fuera del ajedrez, y no he tenido la ocasión de grabar un vídeo, pero tenía bastantes ganas de volver a subir un vídeo y contaros alguna cosa interesante que os pudiera ayudar tanto a mejorar vuestro ajedrez como a entreteneros mientras aprendéis alguna cosa nueva. Y por eso estoy hoy aquí. Después de varios años sin jugar el campeonato provincial, gané allá por el 2019, gané una vez el campeonato provincial y no había vuelto a participar desde hacía bastantes años. Por lo que este año me decidí a jugarlo de nuevo y he ganado con 6 de 6, es decir, todo victorias en este torneo. Pero bueno, lo importante y por lo que os voy a hacer este vídeo no es por el resultado en sí, sino para enseñaros y que tratéis de entender y podáis aprender qué es lo que debemos hacer tanto para prepararnos para un torneo como sobre todo qué hacer después del torneo. Es la parte que más cuesta, que un poco menos se entiende y que muchos de vosotros estaréis preguntando qué debemos hacer una vez que terminemos el torneo, sea cual sea el resultado. Bien, pues eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y bueno, los consejos que os voy a dar para prepararse para el torneo ya los conocéis, porque en realidad he hecho bastantes vídeos. Aquellos que seáis seguidores desde hace tiempo sabéis lo que debemos hacer para prepararnos para un torneo. Ya sabéis que debemos dedicar un tiempo bastante importante de nuestro entrenamiento a la táctica, a hacer resolución de problemas, tratar de calcular mejor, eso ya sabéis. También que debemos dedicarle una cierta parte de nuestro tiempo a jugar partidas y después analizarlas. Sabéis que es muy importante analizar las partidas. Sin un análisis posterior de la partida que jugamos no tiene prácticamente ningún sentido jugar la partida. Más del 50% del aprendizaje de jugar una partida viene dado por el análisis de después. Entonces, eso es lo que debéis hacer. Y por último, también entrenar el resto de aspectos del ajedrez, tanto aperturas, tener un repertorio bien aprendido, como finales y estrategia, muy importantes, esos conceptos que nos pueden ayudar a conseguir mejores posiciones. Pero bueno, sobre cómo prepararos para un torneo ya lo sabéis, cómo mejorar, cómo prepararse. La pregunta clave es, ¿qué debo hacer después del torneo? Bueno, después del torneo lo que debemos hacer es analizar las partidas que hemos jugado. En mi caso, en este torneo he jugado 6 partidas, pues son 6 partidas las que debo analizar. ¿Cómo las voy a analizar? Podéis usar lo que queráis, tanto chess.com para aquellos que seáis premium, para aquellos que no, podéis usar Lichess, que os analiza de forma gratuita. Podéis usar ChessBase y analizar detectando los errores por vuestra propia cuenta, desde ChessBase, desde cualquier aplicación del móvil, desde donde queráis. Podéis hacerlo por vuestra propia cuenta o desde Lichess, que os lo va a analizar y os va a decir los errores el propio análisis del ordenador. De cualquier forma podéis hacerlo, el caso es que tengáis las partidas analizadas. Bien, una vez que tenéis las partidas analizadas y habéis visto los errores, lo importante es hacer una lista. Probablemente nadie os haya hablado de esto, nunca hayáis tenido esta idea, creo que es muy buena. Para aquellos que estáis viendo el vídeo creo que os va a ser muy útil. Haceros una lista con los errores que ha habido en total en el torneo, poniendo los errores que cometáis en cada partida. Vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos. Si en la primera ronda, por ejemplo, hemos tenido un error en la apertura, que nos hemos equivocado de línea o no nos acordábamos bien, añadiremos ese error de apertura. Pondremos error en apertura española, por poner un ejemplo. Revisar línea variante con dama A7, la que sea, ¿no? Imaginaros que luego hemos tenido 2 errores de táctica en esa partida, pues añadiremos 2 errores en táctica y añadimos, por ejemplo, un error en un final teórico. No conocíamos el final teórico, pues añadiremos error en final teórico. Vamos a ir haciendo eso de cada una de las partidas y lo vamos a poner en común. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma con una lista? Porque muchas veces, si lo hacemos de forma separada, va a dar la sensación de que hemos tenido errores en cosas distintas y que no tienen relación entre ellos, que va a ser complicado entender eso. Sin embargo, si lo ponemos todo en una lista, vamos a ver, por ejemplo, que al final del torneo salen 17 errores en táctica, 9 errores en estrategia y 4 en finales. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Que tenemos un problema grave en táctica y que aparte tendremos que centrarnos también en estrategia, porque ha habido 9 errores. Y que sin embargo, en los finales tan solo ha habido 4 errores. Entonces quizá no sean tan importantes, aunque desde fuera, sin haber analizado las partidas, nos dé la sensación de que las 4 o las 5 partidas las hemos perdido por errores en los finales. Probablemente no haya tenido tanta relación con eso, sino
17 errores de táctica y 9 errores en estrategia, ¿no? Entonces, una lista, eso es muy importante. Y a partir de esa lista comenzar de nuevo a prepararse para los siguientes torneos, centrándonos en esos errores que hayamos cometido. Bueno, eso sería lo que deberíamos hacer. También un consejo muy importante para aquellos que hayáis llegado hasta aquí en el vídeo, un consejo muy importante puede ser que anotéis el tiempo que gastáis en vuestras jugadas, en las partidas, que anotéis los tiempos. Muy importante para aprender a controlar el tiempo, para ver en dónde gastáis más tiempo de la cuenta o si bien en algún sitio habéis gastado menos tiempo de la cuenta. Anotar el tiempo que gastáis en cada jugada, muy importante. Da un poco igual el que anotéis el tiempo del rival, sirve con que anotéis el tiempo que habéis gastado en cada jugada o bien el tiempo que os queda, es lo mismo, luego se puede calcular y creo que eso os puede venir muy bien para mejorar en vuestras partidas, en vuestras posiciones. Creo que esos son los consejos que os puedo dar relacionados con qué hacer antes y después de un torneo. Y quizás algunos esté preguntando, bueno, Gumer, queríamos ver alguna de tus partidas de este torneo que hayas estado jugando en el campeonato provincial. Bien, pues os voy a enseñar la cuarta partida, os voy a enseñar la cuarta partida que jugué, que fue en este caso contra Ibai, que será el jugador que salía como primero en el ranking inicial y que yo jugaba con piezas blancas. La vamos a ver aquí en el tablero físico y a ver qué os parece. Vais a ver esta partida desde la perspectiva de las blancas, desde ese lado. Yo jugaba con blancas, Ibai jugaba con negras y la partida comienza con la jugada D4. Bueno, caballo F6, C4 y E6. Bueno, yo decido decantarme por el gambito de dama, una de mis aperturas favoritas, y en este caso mi rival decide decantarse por la defensa ninzo-india. En mi caso juego con caballo F3 y él decide jugar ya la jugada D5. Tras mi jugada G3, él decide dar el jaque en B4, me cubro con el alfil en la casilla D2 y vuelve con el alfil a D6. Bueno, juega una variante un poco secundaria, ya que el alfil normalmente termina en la casilla E7, a pesar de que des el jaque, el alfil suele retirarse a la casilla E7. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad en D6, si hablamos de forma conceptual, no tiene mucho sentido, ya que choca contra los tres peones del fianchetto. Sin embargo, muchas veces este tipo de líneas son habituales, están últimamente de moda, ya que el módulo las recomienda porque muchas veces el plan es jugar con caballo C6 y después de realizar peón por C4 puede venir un plan con E5 para el que el alfil en D6 estará bastante bien. Por lo que el alfil en D6 es una variante que últimamente, a pesar de ser secundaria, se ha puesto bastante de moda. Bueno, después de alfil D6 yo decido jugar con alfil G2 y sin embargo, en vez de jugar con caballo C6, que podría ser la idea de Ibai, decide jugar con D6. Bueno, la idea con C6, perdón, la idea de C6 muchas veces va a ser poder meter un caballo en E4 y jugar con F5. Por supuesto, esto lo tenía más o menos controlado. Yo decido enrocarme, en este caso él se enroca también, y ahora tenemos que tomar una decisión con nuestro alfil. Hago dama C2 primero, y esta posición yo la conocía con el alfil en E7, en la casilla E7. La idea es que tras caballo D7, nosotros jugaremos con alfil F4. Una de las líneas típicas es caballo H5, haremos alfil C1 y caballo F6 y estaremos en la posición principal donde la jugada será caballo B D2. También otra de las posibilidades en esta posición, si tuviera el alfil en E7, tras alfil F4, él podría jugar cualquier jugada, por ejemplo vamos a poner A5, es una jugada cualquiera, y la posición continuaría con torre D1, o por ejemplo si B6 se podría continuar con peón por D5, peón por D5 y torre C1, tratando de controlar la columna. Bueno, distintas posibilidades para que veáis lo que podría ser. Sin embargo, él con el alfil en D6, estas posibilidades no parecen tan típicas, ya que contra caballo D7, alfil F4 mía, no parece la jugada más razonable. Él decide hacer caballo E4. Es un plan un poco alternativo, pero que también resulta bastante típico en las variantes en las que das jaque y retiras el alfil hacia atrás, ¿vale? Para aquellos que con blancas jugáis catalana, ya sabréis que es muy típico que te den el jaque y se retiren hacia atrás y luego traten
de colocar ese caballo en E4. Bueno, por supuesto yo conocía estos planes y sabía que siempre lo que suelen hacer las blancas, al menos los jugadores de la élite, es quitar este alfil tanto a la casilla E3 en algunas variantes como a la casilla C1 o E1. Bueno, tras pensar varias jugadas decidí retirar mi alfil a la casilla C1, porque si lo retiro a E3 probablemente F5 con idea de F4 puede ser molesto, por lo que decidí retirarlo a la casilla C1. Parece que estoy llevando mi alfil a casa otra vez, pero bueno, lo reubicaré próximamente. F5, caballo D7 hizo primero, B3 para reubicar mi alfil en B2, F5 y alfil B2. Decidí jugar este esquema, un esquema muy típico contra el muro de piedra, que es el esquema con el que finalmente se ha quedado Ibai en esta posición, y una de las formas más típicas de jugar con blancas va a ser como jugué yo en la partida, que creo que os va a poder ayudar o os va a poder dar una idea de cómo jugar contra el muro de piedra. Caballo D2 por mi parte, caballo F6 por la suya. La posición sigue bastante normal y en este caso yo decido hacer la jugada... Bueno, llevábamos una jugada menos, en este caso llevábamos una jugada menos y la jugada que hizo él fue H6. Primero he hecho caballo F6, caballo D2 y ahora H6. Caballo E1. El plan muy típico, lo vais a ver ahora. La idea es llevar este caballo aquí a D3, el otro caballo a F3 y poder llevarlo a la casilla E5. Una vez que tengamos una pieza controlando E5, procederemos a la segunda parte del plan, que será expulsarle su caballo fuerte de E4 con F3 y finalmente hacer la ruptura que estamos deseando hacer, que es E4, para desestabilizar a las negras. Vale, en esta posición, tras caballo E1, las negras deciden jugar al ataque con G5, que es un plan bastante típico, el juego de ataque. Normalmente las negras no gastan este tiempo de H6. H6, según la máquina, no es la mejor opción, porque podía haber hecho G5 directamente, sin hacer H6. Caballo D3, yo continúo con mi plan, la idea de llevar un caballo a E5. Alfil C7, otra jugada que no tiene mucho sentido, al menos de forma estratégica, porque lo que él tiene que hacer es atacar con todas las piezas. Quizás la jugada podía ser G4, quizás podía ser H5 para H4, incluso podría ser rey H7 para F4 y torre G8, pasar las piezas. Su plan tiene que ser atacar, por lo que alfil C7 es una jugada muy lenta que me va a dar opción de seguir mejorando mis piezas y seguir con mi plan, que es caballo F3 para llevar el caballo a E5. Rey G7, otra jugada que es bastante lenta, aunque esta quizá tiene sentido si quiere hacer torre H8 con H5 y H4, podría tener cierto sentido. Sin embargo, uno de los problemas es que se pone en la diagonal de mi alfil, que más adelante veremos cómo eso se puede volver en su contra. Tras rey G7, caballo F5, yo continúo con mi plan. Caballo D7. Si veis en esta partida, yo he hecho el plan típico contra el muro de piedra, no he hecho nada raro hasta el momento, he jugado muy normal. Y creo que ya tengo cierta ventaja en la posición, simplemente habiendo seguido el plan típico, el plan que hacen los grandes maestros, que es muy conceptual y bastante sencillo de jugar. Torre a D1, traje una pieza al centro, aprovechando la torre, ya que si cambia y se abre la columna D, podrá la torre enfilar a su rey. Continúa la partida con la jugada dama E7, quitándose la dama de la clavada. Y ya continuamos con el plan típico. F3, el caballo se retira. Y en este caso decido hacer caballo por D7, alfil por D7 y la ruptura final con E4. Bueno, finalmente he conseguido romper en el centro, quedarme bastante bien. Aparentemente me quedo con un peón de desventaja porque me puede comer en E4 y parece que voy a perder un peón. Sin embargo, podré simplemente en algún punto quitar el caballo y recuperar el peón de desventaja. Además que esta diagonal es muy molesta y D5 puede ser una amenaza también en alguna posición. Por lo que decidió no comerme en E4, sino comer en C4. Comí en C4 y ahora tengo un centro fortísimo. Un centro de 3 o incluso 4 peones, depende de lo que haga, muy fuerte, los alfiles controlando las diagonales y una posición prácticamente ganada, ya con ventaja decisiva en esta posición.
Continúa la partida con la jugada F4, por su parte, cerrando. Sin embargo, esta jugada tampoco es buena, ya que mi centro se consolida aún más y puedo seguir avanzando con mis piezas. Decido hacer E5, atacando el caballo. El caballo no puede saltar a H5 porque G4 atraparía a su caballo, por lo que tiene que irse a H7. Dama B3, mi idea, la doble amenaza, amenazar el peón de B7, amenazar alfil A3 clavando la dama con la torre detrás. Alfil B6, protege la amenaza de colarme por aquí, también protege la otra amenaza, ya que si alfil por A3 hay alfil por D4, jaque y C5. Decido hacer C5, alfil A5. Ahora comer no es tan buena idea porque después de torre B8 probablemente cree mucho contrajuego. Decido hacer dama A4, ataco el alfil se retira. Y ahora decido hacer la jugada caballo F2. Reciclo mi caballo y lo voy a llevar hacia las casillas fuertes. Probablemente mi caballo termine entrando en la casilla D6, que me parece una casilla muy fuerte. Y eso probablemente sea suficiente para ganar la partida. Caballo F2, contestó con B5, tratando de desestabilizar, que yo coma para que no sea tan fuerte mi casilla de D6. Sin embargo, no hay que caer en ese tipo de provocaciones y lo que debemos hacer es simplemente retirar la dama, en este caso a B3. Mantengo la amenaza con la dama sobre la debilidad de E6, que luego será apoyada con más piezas. Alfil E8. Y aquí decido reubicar mi alfil. Si nos fijamos, yo tengo un alfil en G2 que todavía no está trabajando, no está haciendo nada, y ese alfil se puede reubicar en una casilla en la que sí que está haciendo mucho, que es alfil H3, reubicación del alfil, ataque sobre el punto D6. Quizás próximamente os traiga un vídeo en el que os hable de la reubicación del alfil o de qué maniobras podemos hacer con el alfil para mejorarlo. Os recomiendo, aprovecho para aquellos que estéis todavía viendo esta parte del vídeo, para recomendaros un libro muy bueno en el que habla sobre herramientas y métodos para mejorar nuestras piezas, un libro de estrategia. Se trata Mejora tu juego estratégico, de Jacobo Casellas, en el que habla, entre otros temas, entre otros muchísimos temas, habla del alfil y más concretamente de la reubicación del alfil. Este podría ser un perfecto ejemplo de reubicación de nuestro alfil de casillas blancas. F por G3, H por G3, se da la sensación de que este punto puede ser débil, pero de momento se mantiene defendido por la dama, no hay ningún problema. Alfil F7 para defender su peón y caballo E4, metiendo cierta presión con nuestro caballo. Saltan las amenazas, caballo D6, caballo F6 en algún punto, F4 incluso con idea de F5 también puede ser amenaza. Su rey es bastante débil. Decide hacer rey G8, jugada que para mi gusto es errónea porque se mantiene todavía en la columna de G, una columna que más tarde o más temprano, tras la jugada F4, va a terminar abriéndose. En este caso yo decido hacer la jugada torre D2, A5, trata de avanzar por el flanco de dama. Torre E2, bueno, una de las ideas de torre E2 es poder hacer F4, poder hacer F5 incluso después. También traer la dama hacia el flanco de rey y mantener la defensa. A4, dama E3, traigo ya la dama al ataque. Alfil G6, me atacan el caballo. Caballo D6. Bueno, por supuesto meto el caballo en la casilla D6. Si me come el caballo, probablemente tenga la jugada E por D6 y la dama y la torre amenazan en el punto E6, no lo va a poder defender. Según quite la dama, perderá el peón de E6 y se le va a caer la partida entera porque tendré un peón en D6 pasado y defendido por el otro peón de C5. Continuamos viendo cómo fue la partida. Me hizo H5, F4, metiendo presión sobre el flanco de rey. Probablemente tras los cambios amenazaré la jugada F5, que es bastante buena, habilitándome para tener un peón pasado y defendido en E5. Y si G4, que fue la partida que se hizo en la partida, simplemente fue la jugada que se hizo. Alfil G2, con idea de reubicar mi alfil hacia E4, poder colarme por las casillas blancas, ahora muy débiles, también manteniendo la opción y amenaza de hacer la jugada F5, que parece bastante molesta, y la partida ya pinta muy bien. Además, tengo una amenaza sobre el punto, el peón de C6, otra debilidad más, tiene que defenderla con la dama desde D7. Torre F2, metiendo presión, amenazando ya la ruptura con F5, alfil por D6, C por D6 para
abrir la columna de C, una columna que ahora va a ser muy débil, ya que el peón de C6 va a ser una debilidad permanente, amenazable. Tenemos el peón en D6, que es pasado y defendido. Y bueno, por ver las últimas jugadas de la partida continuó con torre A6, defendiendo el peón por la tercera fila. Una idea que está bastante bien, bastante razonable para evitar que pueda haber sacrificios y que su torre quede descubierta en la casilla C8. Parece que en A6 va a defender bastante mejor. Además, aprovecha para quitarse de la clavada, pero no va a ser suficiente, ya que alfil E4 voy a cambiar de lado las amenazas. Voy a decidir cambiar los alfiles, ya que su torre ahora ha quedado fuera de juego. Alfil por E4, dama por E4, y ahora vamos a atacar por el flanco de rey, ya que todas nuestras piezas van hacia este flanco y las suyas todavía no defienden bien en ese lado del tablero. Tras los cambios hizo torre C8, si no me equivoco la jugada fue torre C8, y la partida casi concluye tras dama G6, hizo dama G7 y dama por E6. Gano la partida ya que doy jaque y amenazo comerme la torre. Otra posibilidad hubiera sido rey H8. Muchos os estaréis preguntando qué pasa tras rey H8. Bueno, saltan varias posibilidades, varias jugadas para las blancas. Dama por H5 es una posibilidad, pero la que pensaba hacer yo en la partida es la jugada F5. Me parece mucho más fuerte. Tras peón por F5, torre por F5, y creo que la amenaza de torre F7 es prácticamente imparable. Además, hay otras amenazas tras los cambios, suponiendo que él defienda de esa forma, aunque torre F7 sea la jugada buena. Si decide defender de otra manera, probablemente hay otras amenazas. También en esta posición podía haber hecho otras jugadas, como por ejemplo E6. ¿Por qué E6? Porque si decide hacer cualquier jugada, la jugada D5 abrirá la diagonal de mi alfil para aprovechar y dar jaque mate con el alfil también. Por lo tanto, así fue como gané la partida, jugando de forma bastante conceptual, bastante estratégica, siguiendo simplemente los principios de estructuras de peones, de cómo jugar contra esta estructura de peones que os he mostrado, que es la estructura del muro de piedra. Esta estructura de las negras es la estructura contra la que he decidido jugar y de qué forma debemos romper con ese plan de F3 y E4. Bueno, muy importante conocer ese plan de F3 y E4 y también el otro plan de meter el caballo en E5 teniendo otro caballo de repuesto en la casilla D3. Creo que esos dos conceptos os pueden servir mucho y también los consejos que he dado al principio del vídeo sobre cómo preparar un torneo y qué conclusiones sacar después del mismo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dadle mucho apoyo si queréis que siga subiendo vídeos, que retome esto de los vídeos en YouTube y nos vemos en el próximo vídeo.